Capítulo 2. La primera decisión. Imposible. Ciertamente lo que veía frente a mí era imposible. Imposible, una locura, irrazonable. Y aún así, allí estaba parada frente a mí, la joven más rara que yo había conocido. Bueno, la segunda. Largo cabello negro cual tinta caía desde su cabeza hasta terminar en su espalda baja, con un flequillo que intencionalmente tapaba de forma perfecta sus ojos. Pálida piel que junto con la luz lunar parecía aún más blancuzca y un holgado camisón blanco cubría su cuerpo. Eso era lo que veía en ese instante, pero sus ojos son la peor parte, pues si las gemas rosadas que irradiaban ternura de Lina Equa me parecían raras, entonces los profundos orbes violetas escondidos en aquel bosque de cabello que me miraban hostiles desde el extremo opuesto del espejo eran la cosa más irreal hasta ahora. Y quizás yo no tenía certeza de dónde estaba o qué sucedía, pero algo era evidente. Este no era mi jodido cuerpo. Una vez que la señorita a quien llamé Lina Equa, con una enorme sonrisa y diciéndome que en la mañana me encontraría mejor, se fue, me balancé hacia aquel tocador que yacía en la esquina del medieval cuarto. Y obviamente lo que vi en su espejo no era lo que esperaba encontrar. A pesar de que eso resolvía la pregunta del por qué no sentí ningún dolor a la hora de despertar, realmente dejaba muchísimas más cuestiones que contestar, como por ejemplo, ¿cómo demonios terminé en el cuerpo de esta joven? Lo recordaba muy bien. Luego de una misión que realmente salió mal, muy mal, yo había muerto en aquel callejón. Recordaba la nieve y las calientes heridas entumecidas por el frío, que las hacían más dolorosas. Recordaba la oscuridad y el momento donde mis sentidos se fundieron en la misma nada, y claro que también recordaba la voz. Espera, ¿la voz? Efectivamente, antes de que todo fuera oscuridad, pude escuchar una voz, una súplica, cargada de arrepentimiento y culpa. Pero, ¿qué era lo que decía? Sálvala. Aquella triste voz me pidió que la salvara, incluso antes de morir. Recuerdo pensar que era una locura, porque yo no fui entrenada para salvar a nadie. En realidad era todo lo contrario, pero yo me había roto, algo en mí se había quebrado, el deseo de ser alguien antes de morir me había quebrado. La búsqueda de aquel incomprensible calor, la duda clavada en mi corazón cada vez se hacía más grande, aquella duda que me impidió acabar con la joven. Y aún así me pides que salve a alguien, es irónico. Incluso si esto realmente es un mundo de novela, ¿a quién podría salvar? Lo pensé con cuidado. Si realmente era la novela que creía, la que necesitaba ayuda no podía ser otra que... Mi respiración se cortó un instante. Lina Equa, murmuré. Como si un balde de agua fría me cayera sobre la cabeza, entendí que si esta es la novela, Rosa Marchita, la única que corría peligro, era la misma protagonista. Y esa no era otra que Lina Equa, la joven y dulce niña que acababa de salir de aquí. Incapaz de mantenerme en pie durante mucho tiempo más, caí de bruces en el pequeño sillón rosado que se encontraba frente al tocador. Intenté relajarme. Para comprender la situación, lo mejor es tener un plan o una guía en papel. De forma torpe y apurada, traté de conseguir papel, que para mi conveniencia se encontraba en el mismo tocador, pulcramente ordenado y listo para usar. Debo conseguir un bolígrafo. Oh, demonios. Mis ganas de hacer un plan se fueron por el caño en el momento en que vi un tintero y una pluma. Será difícil. Sin más que resignarme a no tener un bolígrafo, atraje los materiales hacia mí y comencé a hacer memoria sobre todo lo que sabía de la novela. Y aunque las gruesas gotas de tinta caían y ensuciaban el papel, pude hacer que sea legible. Al menos para mí. Rosa Marchita era una novela que llegó a mí por casualidad. Mientras vigilaba un objetivo en movimiento desde la calle, una joven chocó contra mi espalda, provocando que ambos perdiéramos el equilibrio. Pero cuando me di vuelta, la muchacha solo pidió disculpas rápidamente y se marchó a toda velocidad del lugar. Y al bajar mi vista allí había un libro con la portada color esmeralda. Lo recordaba perfectamente, porque para cuando volví a mirar, mi objetivo había escapado. Por ende, había perdido el centro de mi misión y, a cambio, gané un libro, aunque en ese momento no me pareció muy justo.
En fin, realmente no sabía si era un libro popular en ese entonces, pero no me sorprendería que no lo fuera, pues su historia era realmente una tragedia. Y esta gran tragedia comenzaba en Endra, un reino relativamente nuevo que apenas había nacido. Lina Equa era una amable y bella joven de la casa ducal de Equa, que no era ni más ni menos que la mano derecha del emperador de Endra, Kelio de Endra I, quien a su vez era el tío de Lina. Lina era la única hija del duque y la duquesa Equa. Heredó toda la belleza de su madre, menos los ojos, pues de parte de su padre, Lina poseía las rosadas joyas imperiales de Endra, que demostraban su parentesco con la familia real. Pues dotada con belleza, inteligencia y humildad, Lina no era amada solamente por los humanos, sino también por los dioses, recibiendo al nacer una bendición de estos. En esta novela también hay criaturas mágicas y cosas como las bendiciones. Ella poseía el don de purificar la corrupción de aquellos seres con poderes. En este mundo, cuando un ser es sumamente poderoso, pero abusa de su magia, termina pagando un precio. Cuando el mana natural del cuerpo se destabiliza, aparece la llamada corrupción, la cual consiste en ir devorando el cuerpo de su portador buscando estabilizar el mana. Cuando posees corrupción, tu cuerpo se empieza a ennegrecer y tu naturaleza se encuentra en un estado salvaje. Dependiendo de cuánta corrupción poseas, terminarás pereciendo debido a la inestabilidad de tu magia que daña a tu cuerpo físico. En los casos más graves, la persona desvaría, volviéndose peligrosa y agresiva, pues el poder no solo mata tu cuerpo, sino también tu mente. Y aún así, lo cierto es que muchos seres sobrenaturales mueren antes de vivir lo suficiente como para que la corrupción se haga presente. Lina, al usar el poder de purificación, termina completamente exhausta y cansada. La protagonista, quien era un alma bondadosa y estaba bendecida por los dioses, no tardó mucho en ser conocida como la joya imperial de Endra, una joya de la cual no dudaron en deshacerse cuando fue necesario. Pues Endra entró en guerra con el poderoso imperio de Helia, imperio formado en su mayoría por seres sobrenaturales, donde los más fuertes eran sin duda la familia imperial de Helia, siendo estos descendientes de demonios, cuya sangre se fortalecía generación tras generación. Al no tener oportunidad contra Helia, Endra terminó accediendo a sus demandas, las cuales no solo eran rutas de comercio injustas e impuestos absurdos, sino que también pidieron como premio a la joya imperial de Endra. Allí comenzaron los problemas de la pobre Lina y el espiral de desdichas que la condenó. Aunque sus padres se opusieron, el pueblo, la aristocracia, inclusive el mismo rey, hicieron todo lo posible para manipular a Lina, la cual terminó cediendo por amor al reino que posteriormente la abandonó. Incluso cuando el duque Equa fue llorando a ver al rey, intentando convencerlo de que su hija aún era útil, él solo dijo: «Los seres que habitan en Endra son puros humanos. ¿Cómo podría una bendición tan inútil serle de utilidad a Endra?». Al final, los únicos que no abandonaron a Lina fueron su propia familia. Aún así, eso no evitó que la joya del imperio partiera hacia Helia, donde comenzó su final. A pesar de los rumores que corrieron, realmente había un motivo para todo lo que Helia hizo, y era muy simple. El gran rey y actual monarca de Helia, Richard Bolt Emperion, se encontraba en una situación muy delicada, pues tenía una fuerte corrupción que no había hecho más que empeorar en los últimos años. Al escuchar los rumores sobre Lina, no dudaron en atacar Endra. Solo atacaron por unos simples rumores. Realmente no tenían nada de qué preocuparse. Cuando Lina llegó al centro del palacio de Helia, lo primero que vio fue a los dos príncipes de Helia, quienes durante este tiempo se hicieron cargo del trono de su padre. Ellos estaban detrás de todo, podía decir con certeza que eran los villanos de la novela. Crueles y malvados, ambos eran despreciables y poderosos. Una mala combinación a mi parecer. Suspiré. Aún recuerdo sus nombres. El primer hijo era Keran Emperion, descrito como frío y calculador. Siente asco por los humanos y usa esa excusa para lastimar y desquitarse con Lina. El príncipe heredero, aterrador en todo sentido. Luego estaba el segundo hijo,
Orion Emperion. La brutalidad era su característica. Piensa en todos como sus juguetes, en especial en Lina. Si bien ambos príncipes son diferentes, poseían algo en común. Son extremadamente sádicos y conforme avanza la historia, se vuelven peligrosamente obsesivos y posesivos con Lina, quien con su inocencia y buena voluntad termina por cautivarlos. Lo cierto es que esta es una novela catalogada para adultos, por toda la violencia que posee, el maltrato físico y psicológico hacia la protagonista, y algunas escenas subidas de tono. Llega un punto de la novela donde estos sádicos príncipes creen que la única forma de tener a Lina es lastimando su cuerpo y su mente. Pero es una protagonista fuerte y no se deja vencer por eso. Aún así, en el transcurso de la novela, Lina conoce más personajes, unos más buenos que otros. Por ejemplo, Seren, el mago supremo de la Torre de Helia, quien pasea flotando por el palacio escapando de sus deberes. Lina logra llamar su fatídica atención por accidente. Al principio la seguía en su forma invisible y le jugaba una que otra broma. Quizás llamara la lluvia, fuertes vientos o que lluevan pequeñas piedritas. Todo esto con el fin de ver su reacción. Cuando descubrió el afecto de los príncipes hacia ella, se encargó de poner a Lina en todo tipo de confusas situaciones, en las cuales en su mayoría terminaron con Lina lastimada y el gran mago riendo. Al final de la novela, cuando Lina suplica su ayuda sin nadie más a quien recurrir, Seren se ríe en su cara, diciendo que ella ya no le resulta más divertida, y que al menos espera que muera antes de volverse más aburrida. Ese bastardo me resulta irritante, realmente lo aborrezco. Chasqué con mi lengua, aunque recordaba el disgusto que sentía en cada una de sus escenas. Por último, estaba el trágico héroe de esta historia, el joven príncipe del reino de Melada, Nilo Creylon. Al igual que Lina, el joven Nilo es la representación de la bondad y el carisma. Ambos se conocen en una celebración en Helia, en la cual la gente se disfrazaba y bailaba con quien sea, representando el espíritu libre del imperio. Nilo, quien fue como representante de su país, y Lina, quien estaba invitada, se conocen por casualidad en el jardín de rosas donde Lina solía tomar el té. Como si fuera un hechizo, ambos quedan enamorados uno del otro, y es aquí cuando las cosas comienzan a salir bien para Lina. De poco a poco, el lector se siente más y más cómodo con la creciente felicidad de la protagonista. Con algunas visitas más de Nilo al palacio de Helia, algún que otro encuentro romántico, y escapando de los villanos cada que puede, al final Lina logra terminar la ardua tarea de curar al rey de Helia. En una celebración, él le agradece a Lina, con quien después de varias pláticas se había encariñado, y le dice que gracias a todo lo que hizo por él, le concederá un deseo. A lo que la pobre e inocente Lina responde sin dudar: quiero que me dé la libertad de irme y casarme con el príncipe Nilo. El sorprendido rey acepta, declarando que mañana mismo ella partirá hacia Melada, dejando Helia para siempre, aunque los obsesivos príncipes no la dejarían ir. Esa misma noche, luego de su regocijo, Lina recibe una carta de los príncipes diciendo que la esperan en el jardín de rosas, donde querían disculparse por su actuar. El aún ingenuo corazón de Lina, creyendo en tan venenosas mentiras, decide ir, solo para que al llegar vea a su mejor amiga y doncella personal al borde de la muerte a mano de estos hermanos. Ney, la persona a la que este cuerpo pertenece. Aún recordaba cómo se conocieron. La joven Lina, de tan solo 13 años de edad, terminó por error en una subasta de esclavos. Aquí es cuando conoce a Ney, quien era 2 años mayor que ella en ese entonces. Es presentada como el objeto estrella de la noche. Y ahí se conoce su historia. Ney es una joven híbrida entre un dragón oscuro y un humano. Los híbridos en sí son realmente difíciles de concebir, pero cuando sucede, son repudiados, pues a pesar de su apariencia humana, suelen poseer un rasgo característico de su raza. En el caso de Ney, los ojos violetas que posee son símbolo de su genética dragón. Solo estas criaturas poseen tan extraños ojos,
incluso para este mundo. Si es raro ver un híbrido, ver a un omitadragón lo es aún más, puesto que nadie ha visto uno de estos en décadas, ya que viven recluidos. Aún así, los sentidos de estas criaturas están más desarrollados que el de los humanos, y si tienen suerte, poseen algún que otro don de su especie. Y a pesar de ello, es su misma naturaleza errática y anormal la que se encarga de eliminarlos, pues incluso si no se usa magia, tienen un mana tan inestable que al crecer terminan corrompiéndose, volviéndose locos y agresivos. Lina, apiadándose de la pobre Ney, decide pujar por ella. Ney, quien se mantenía en silencio y se mostraba reacia hacia Lina, tuvo un gran ataque de corrupción, perdiendo la razón y como resultado lastimando gravemente a Lina. La mansión del duque, en shock y aterrados de Ney, comenzaron a intentar amordazarla y atarla, mas una herida Lina no lo permitió, y terminó usando su don para purificar a Ney a pesar de lo débil que se encontraba. Al final, luego de varios días donde las dos se encontraban en un estado grave, Ney despierta y sale corriendo hacia donde estaba Lina, pero se encuentra con ella en el pasillo, ya que también iba hacia Ney. Ambas se abrazan y en ese momento Ney llorando jura eterna lealtad a Lina, quien le dio luz cuando ella estaba oscureciéndose. Lina le hace prometer que jamás usará sus poderes para dañar a alguien nuevamente. Ney, entre lágrimas, acepta. Era tanta su devoción por Lina que cubría sus ojos con su cabello para no manchar la reputación de su señora. Desde entonces, Lina y Ney son inseparables. Fueron juntas a Helia, aunque Ney se aleja un poco de su señorita al llegar al reino. Lina la sigue atesorando como su gran amiga, incluso hasta ese trágico final, en donde Ney terminó en brazos de los Imperium por una mala jugada. Lina, llorando, les implora que la dejen ir, puesto que ya no tenía la culpa de nada, pero estos contestan que ella deseó su libertad, pero nunca habló de llevar a Ney con ella. Habiéndose dado cuenta de su horror, Lina pregunta qué puede hacer para solucionarlo. Y bajo la luz de la luna y la mirada de un impotente Ney, la joya del imperio de Endra, la pura joven bendecida por los dioses, fue tomada por aquellos dos demonios, atándola a ellos de por vida. Habiendo perdido aquello que en esa época era lo más importante, y por el bien de la vida de Ney, Lina decidió quedarse en Helia, como la esposa de aquellos príncipes. Pero no termina allí. El día de su boda, llegó una caja a la habitación de Lina por parte de sus futuros esposos, aunque lo que allí yacía, en la hermosa caja decorada con hilos de oro, yacía acomodadas de forma perfecta 4 cabezas. El duque y la duquesa de Equa se encontraron acomodados en la primera hilera. En la segunda, justo abajo del duque, estaba la cabeza del príncipe Nilo y a lo último, la joven y leal Ney, o sea yo, con una carta en su mano que decía: ahora realmente no tienes un lugar a donde huir. Y viendo las 4 cabezas de las personas que Lina más amó, la joven joya del imperio se rompió para siempre, volviéndose solo una muñeca más. Ese fue el trágico destino de aquella joven que fue utilizada por sus habilidades y al final terminó completamente sola. Me miré fijamente en el espejo. Había tomado una decisión por primera vez en mi vida, y con una tijera comencé a cortar mi flequillo.